Ahora sí. Bueno, el estudio pasado estábamos viendo el tema de Apocalipsis. Solamente alcanzamos a ver lo de las iglesias. ¿Qué es lo que Jesucristo le estaba diciendo a las iglesias? Y vimos extensamente de lo que se trataba el mensaje que Cristo quería transmitir a las 7 iglesias que salen en Apocalipsis del 1 al 3 de los capítulos, que son los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Jesús da un mensaje claro a la iglesia, pero hoy día vamos a ver, no específicamente, sino de forma general, por qué Jesús le dio este mensaje a la iglesia y qué es lo que va a pasar después. Entonces, esta es la parte 3 del estudio de Apocalipsis y vamos a ver detalles, al igual que el estudio anterior, para que se vaya entendiendo, porque sabemos que después del capítulo 4 Apocalipsis se pone un poquito complejo, lo cual es difícil de interpretar. Entonces aquí es donde vamos a entrar en escatología, que son las profecías del fin, para que se pueda un poco entender qué es lo que quiere hablar Jesús y qué es lo que estaba transmitiendo el apóstol Juan. Miren, ¿qué mensaje entrega el libro de revelaciones a la iglesia? El libro de revelaciones es el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este libro? Primero es que prepara a la iglesia, la va a preparar, y eso está en el capítulo del 1 al 3. ¿En qué? En la desviación que está teniendo la iglesia y en el arrepentimiento. Eso es lo que más recalca Cristo en los capítulos del 1 al 3 cuando le habla a las 7 iglesias. Porque este esquema que se ve acá es el esquema del Apocalipsis, del libro completo del Apocalipsis, pero en algo sencillo para que se pueda entender. Entonces, cuando Cristo prepara a la iglesia y da este mensaje, que es para las iglesias de esa época en el mundo y también para todas las iglesias mundiales, primero la está preparando para que estas iglesias se arrepientan, porque Él recalca los errores de la iglesia y también las prepara para el evento que va a venir, que es el rapto. Por eso que Él manda estos mensajes tan específicos. En el 4.1, ya en el capítulo 4 de Apocalipsis, que se llama la adoración celestial, aquí vamos a ver que es un símbolo del rapto de la iglesia. Después de esto vienen los 7 sellos, y aquí hablan de los capítulos 6 al 8. Después de los 7 sellos que dan el inicio de la tribulación en la tierra de 7 años, vamos a ver las 7 trompetas y después vienen las copas y el regreso de Cristo para el reino milenial. Entonces, ¿qué nos dice Cristo en Apocalipsis de las iglesias? ¿Qué fue lo que nos dijo Cristo? Esto lo vimos en el estudio anterior, pero hoy día yo se los voy a decir de manera generalizada y lo más directo posible para que recordemos lo que vimos en el estudio anterior. Cristo nos habló a las 7 iglesias, pero yo quiero que entendamos que 5 de esas iglesias estaban en errores que se ven hoy en día. Aquí en este cuadro que tenemos acá en color naranjo, son los 5 errores que Cristo señaló a las iglesias que eran las mundiales en el pasado. Y en este cuadro que tienen en color celeste son los mismos errores de las iglesias que son presentes. Solamente 5 iglesias, porque recordemos que las otras 2 iglesias, Cristo no les señaló error, sino que eran iglesias que fueron martirizadas y las otras eran iglesias que eran el remanente fiel. Entonces, estos son los errores que Cristo le recalcó a la iglesia y con esto se empieza el libro del Apocalipsis, ¿cierto? Que van del capítulo 1 al capítulo 3. Ahí Jesucristo da el mensaje a las 7 iglesias y marca estos errores precisamente. Cuando Él le habla a la iglesia de Éfeso de ese tiempo, Él le remarca un error que es el abandono del primer amor. ¿Cierto? Yo les puse acá el abandono del primer amor por Cristo, aunque mantenía la doctrina que era correcta, que era la palabra de Dios. En la iglesia de Pérgamo, Cristo dice que toleran doctrinas falsas y que promueven la idolatría y la inmoralidad. En la iglesia de Tiatira, Cristo dice que permitieron que Jezabel, que se decía una profetisa, enseñaba y corrompiera con pecado sexual y espiritual a los creyentes en Cristo. En la iglesia de Sardis, Jesús dice que tenía fama de estar viva, pero estaba espiritualmente muerta. Ese es el error que le dice a esta iglesia, que están espiritualmente muertos. Y la iglesia de la Odisea, que es la última que le habla, dice que era una iglesia tibia, que era orgullosa y autosuficiente, que no dependía de él, porque él estaba afuera en la puerta y estaba llamando. Entonces, estos son los errores que nosotros vemos en la antigüedad.
los errores que Cristo señaló a las iglesias que existían en ese tiempo, pero son los mismos errores que existen hoy en día. Miren, la iglesia de Éfeso actualmente son las iglesias muy activas que son correctas doctrinalmente, pero no tienen amor, no tienen pasión, no tienen amor genuino por Cristo, ni por los hermanos, ni por nadie. La iglesia sin amor. Y eso le pasa a muchas iglesias. Ese es el error principal que recalcó Cristo en la antigüedad y lo recalcó para las iglesias futuras hasta el día de hoy. El error de la iglesia de Pérgamo en la actualidad, las iglesias que mezclan el evangelio con la mundalidad y aceptan pecado e ideologías que son contrarias a la Biblia. Y esto es una desviación de la fe verdadera. Y eso es lo que significa apostasía. Apostasía significa literalmente desviación de la fe verdadera, que es la palabra de Dios. En la iglesia de Tiatira, si la llevamos a la actualidad, las iglesias son las que toleran los líderes, los profetas, los movimientos que justifican el pecado sexual o enseñanzas desviadas también. Son inmorales y son idólatras. Habemos muchos cristianos que no están de acuerdo con muchos pastores, líderes, que están en adulterio y siguen predicando. Entonces, estas son tipos de iglesias de Tiatira. Mire, la iglesia de Sardis lo llevamos a la actualidad. Tenemos que en la antigüedad Jesucristo le dijo en Apocalipsis, tenía fama de estar viva, pero estaba espiritualmente muerta. Y en la actualidad estas iglesias parecen ser exitosas, están llenas de vida, pero están vacías espiritualmente sin frutos genuinos. O sea que son religiosas, las iglesias religiosas. Y la Odisea, que fue la última iglesia que le habló Cristo, era una iglesia tibia. Y en la actualidad, estas iglesias son las materialistas, las que están cómodas, las que son autosuficientes, las que no sienten necesidad de depender de Cristo. Estos son los tibios. Entonces, mire, analicémoslo súper fácil. Cristo dijo, todas estas iglesias representan a Cristo en la tierra, pero todas tienen errores. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, pero cada iglesia de Jesucristo está con errores sumamente marcados. Y acá ya se los puse entre paréntesis. La iglesia de Éfeso actualmente, tenemos iglesias sin amor. La iglesia de Pérgamo, tenemos iglesias que están en apostasía, que desvían la fe, y eso se ve todos los días en redes sociales. Usted va a iglesia y se ve a leguas que están en apostasía. La iglesia de Tiatira son inmorales y son idólatras. Usted ve profetas, pastores, líderes que han estado en adulterio, que tienen dos matrimonios, que son divorciados, se casan de nuevo. Ahí tienen inmorales e idólatras. La iglesia de Sardis son iglesias sumamente religiosas. Hay que tener mucho cuidado con la religiosidad. No vamos a hacer una iglesia de Sardis. La Odisea, la iglesia tibia. Entonces Cristo, en pocas palabras, en el capítulo 1 al 3 de Apocalipsis, que lo vimos la semana pasada, de cada una de las iglesias, él dijo esto: iglesias sin amor, iglesias de apostasía, iglesias inmorales e idólatras, iglesias religiosas, iglesias tibias. Eso fue lo que quiso decir Cristo en grandes rasgos. ¿Por qué dijo eso? Para que esa iglesia tuviera arrepentimiento y pudiera entrar en el rapto. Por eso que Cristo da este mensaje a las iglesias. Pero ¿qué pasa con las otras dos iglesias que no se mencionaron? ¿Qué pasa con Esmirna y con Filadelfia? Porque también les da mensaje. Estas iglesias representan a los creyentes fieles del antiguo, de las antiguas iglesias y las actuales. ¿Por qué? Porque Jesucristo a ellos no los reprende, no tienen críticas, no tienen errores. Esmirna representa a cada cristiano perseguido a nivel mundial. Por eso que esa iglesia de Esmirna era perseguida muy grandemente y Jesucristo le dijo, si perseveras, yo te daré la corona de la vida. Esta es la iglesia perseguida y actualmente, mis amados hermanos, a nivel mundial se persiguen 76 países donde la gente que es cristiana es muerta por espada, por prisión, por tortura. 76 países sufren persecución hasta la muerte. Esta iglesia representa la iglesia de Esmirna. Filadelfia es la iglesia que con el remanente fiel esta es la iglesia con el remanente fiel, que aunque tiene poca fuerza humana, ha resistido las pruebas y está esperando en Cristo. Esto representa la iglesia de sana doctrina que tienen pocos congregantes. Entonces, aquí se cumple una palabra que está en Mateo 18:20,
que Jesús dijo, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús estaba hablando de la iglesia, no estaba hablando de una reunión normal. Él sabía que este tipo de iglesia iba a existir en todas partes del mundo donde hubieran solo 2 personas o solo 3 personas que estuvieran congregándose, que estuvieran estudiando la palabra, que estuvieran perseverando en la oración, perseverando en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan, porque eso dice la palabra de Dios en Hechos, que así es como empieza la primera iglesia. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que habían aprendido de los apóstoles, que es la palabra de Dios, que es lo mismo que estudiamos hoy en día. Estaban perseverando en la unión unos con los otros, partiendo el pan. ¿Qué es lo que es eso? En la cena del Señor. Ellos partían el pan todos los días, conmemoraban a Cristo. Ellos tomaban el vino, partían el pan y también compartían los unos con los otros comiendo en las casas de los hermanos. Entonces, a esto se refiere 2 o 3 congregados en mi nombre. No se pongan, no se sientan mal cuando usted está en su iglesia y no hay gente. No se sienta mal, porque la gente que está es la gente que tiene que estar. La gente que no llega tiene un trato con Dios, Dios tratará con ellos, pero ustedes siéntanse privilegiados si usted asiste a la iglesia y si usted cumple con lo que Cristo mandó, porque usted está haciendo la iglesia de Filadelfia, usted está siendo un remanente fiel que está perseverando en la doctrina de Cristo y está afirmándose de su salvación hasta que Cristo venga por usted. Entonces, no necesitamos estar en edificios grandes porque la iglesia somos nosotros, no somos un lugar físico, sino que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Obviamente usted se tiene que congregar porque es un mandato de Jesucristo. Entonces, cuando usted está reunido con otro fiel, con otro cristiano, ahí está la iglesia de Jesucristo y se cumple 2 o 3 congregados en mi nombre. Aquí yo les puse la foto, por ejemplo, de estas personas que son de África, que son cristianas. Acá vemos más de 3 personas y están orando, porque esa es la iglesia. Obviamente tenemos que tener una estructura porque la Biblia también lo da, donde hay obispos, hay diáconos, hay pastores, hay colaboradores. Eso está en la palabra de Dios. Pero no se sienta mal si la iglesia no está llena o la gente no va, porque esto ya estaba escrito y esto tiene que pasar. Entonces, miren, los errores, estas son todas las iglesias que representan hoy en día. Si usted se da cuenta, ¿usted ve iglesias que están sin amor? Sí, las hay, muchas. ¿Usted ve iglesias que están en apostasía? Hay muchas más de las que están sin amor. Muchas más de las que están sin amor están en apostasía, en una desviación de la fe verdadera, enseñando cuánta cosa se les atraviesa, que la nueva era, que la lluvia de oro, que las bendiciones del cielo, que planta una semilla celestial y cae en bendición y se abren las arcas del cielo y cae bendición, eso es apostasía, completamente apostasía. Y ocupan que la unción con la harina en la cara y la pila de tonteras que son apostasía y lamentablemente engañan a muchos. Hay doctrinas que son inmorales, que son idólatras. Vemos iglesias hoy en día que son LGTB, iglesias que permiten el pecado homosexual y que los pastores son homosexuales y las pastoras son lesbianas y que ellos están a cargo de una iglesia que es cristiana evangélica, pero son LGTB. Esos son inmorales. Entonces, todo esto se está cumpliendo. La iglesia de Sardi son iglesias que son religiosas y eso también lo vemos. Mire, usted ve todas las desviaciones que hay de los protestantes y de muchas categorías de iglesias que hay hoy en día, metodistas, pentecostales, de muchas otras que hay, pero muchas de ellas son muy religiosas, donde se guían por doctrinas de hombres y no por la palabra de Dios, donde puede ser que escriban estatutos o cosas de la iglesia, pero que son de hombres, no es lo que dice la palabra de Dios. Esas son iglesias que son religiosas, que a veces se fijan en la apariencia y no lo que hay en el corazón, que a veces se fijan en cómo se ve la persona y no lo que tiene dentro del corazón, si está o no en la comunión con Dios, si está en santidad o no. Entonces son religiosos. Y es lo mismo que hicieron los fariseos, que también eran religiosos. Por eso Jesús le llamó pared blanqueada y que por dentro estaban llenas de huesos podridos, o sea, imagínense. Y la iglesia de la Odisea, que son los que están tibios. Lamentablemente, hoy en día hay muchos hermanos que están tibios y generalmente son hermanos jóvenes que están tibios porque tienen un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Se afinan con las cosas del mundo, van un día no,
o tienen cosas que son mundanas, que son idólatras, que son parte del mundo, y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, que yo debo elegir un camino, o estoy con Cristo o estoy sin Cristo, pero yo no puedo estar al medio, porque eso es ser tibio. Y dice que el que conmigo no recoge, entonces desparrama. Por ende, Jesús es, o estás conmigo o estás sin mí, pero no puede estar al medio, no puede estar, sí, yo quiero ir a la iglesia, después no, yo después sirvo, después no se puede. Porque él dijo, soy claro, te vomitaré de mi boca. Y esas son las iglesias que estamos viviendo hoy en día, mi amado hermano. Pero la buena noticia es que Jesucristo a todas estas iglesias les da la oportunidad de arrepentimiento, de que se santifiquen. ¿Para qué? Para que entren por la puerta que está abierta. Y cuando llegue la hora del rapto, del harpazo, porque esa es la palabra original, harpazo del griego, ahí podamos ser arrebatados con él. Todas estas iglesias, las 7 tipos de iglesias, porque se arrepintieron y limpiaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, y nos podamos ir con él en el rapto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hoy en día, la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia tiene el honor, gracias a Dios, de ser la iglesia de Filadelfia. Tenemos que cuidarnos de no estar en estos otros errores, de preocuparnos si nos falta amor, preocuparnos si nos desviamos de la doctrina. Tenemos que preocuparnos si estamos siendo religiosos o estamos siendo tibios. Entonces, nosotros tenemos que ser como la iglesia de Filadelfia. La palabra dice en Apocalipsis que aunque tenía poca fuerza humana, porque acuérdense que era una ciudad que había sido golpeada por grandes terremotos, incluso la gente vivía afuera de los muros para que no se le cayeran encima. Como pasaba eso tan seguido en esa ciudad, no tenían muchos congregantes, era poca gente, no podían edificar cosas, eran poquitas personas que se reunían. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Esta iglesia de Filadelfia es la que resiste todas las pruebas y espera en Cristo, es un remanente fiel, que aunque sean 5 personas, 6 personas, 7 personas, 4 personas, en una iglesia es un remanente fiel que está esperando en Cristo, que vive la sana doctrina, aunque tenga pocos congregantes, pero esta es la que representa la iglesia de Filadelfia. Y las Esmirna son los mártires. Lamentablemente que hay muchos, muchos millones en el mundo que están siendo mártires representando la iglesia de Esmirna. ¿Por qué Cristo le habla a las 7 iglesias? Que es lo mismo que ya les había comentado. Cristo le habló a las 7 iglesias para que se arrepientan, para que se arrepintieran, para corregir los errores, para animarlas a perseverar en él y prepararlas espiritualmente antes del rapto, o harpazo, que esa es la palabra griega, que significa arrebatar con fuerza o sacar rápidamente. Eso significa rapto. No sé si ustedes lo sabían, pero yo sé que saben que rapto es que ustedes se van a ir con Cristo. Pero originalmente esta es una palabra griega que es harpazo y significa arrebatar con fuerza o tomar a la fuerza. Por eso es que Cristo nos va así, tomar con fuerza o sacar rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo dice esto? Que se arrepientan, corregir la iglesia, decirle los errores, animarla a perseverar y darle una posibilidad de salvación. A pesar de que estén pecando y estén en falsa doctrina y no tengan amor, porque después de esto vienen los juicios proféticos que están en el Apocalipsis capítulo 4. Vienen todos los juicios proféticos de la tribulación y la gran tribulación que va a durar 7 años sobre la tierra. Esto es antes del regreso glorioso de Cristo para reinar durante 1000 años, el reino milenial. Por eso que Cristo le habla a las 7 iglesias. Por eso que se escribió el libro de Apocalipsis hace 2 milenios, más o menos, para que pudiéramos estar apercibido la iglesia de Jesucristo desde esa época hasta la actualidad, que han pasado cerca de 2000 años, un poquito menos, para que estuviéramos apercibidos de que estas cosas iban a acontecer, porque el Apocalipsis tiene un orden cronológico de los eventos futuros que van a ir sucediendo. Todavía en el Apocalipsis estamos en el periodo de la iglesia, todavía no pasamos nada del Apocalipsis, estamos en el periodo de la iglesia, donde Jesús le está hablando a las iglesias. Estamos en la parte del capítulo 1 al capítulo 3, para que ustedes vayan sabiendo, para que sepan.
porque después del capítulo 4 en adelante, esa es la tribulación y gran tribulación que viene para la tierra, para los que no se vayan en el rapto y para los que no hayan creído en Jesucristo. Por eso que es tan importante, mi amado hermano, que me está escuchando y que me va a escuchar en un futuro en YouTube, que usted piense y escudriñe su corazón y sepa en qué posición está el día de hoy. ¿En qué está fallando? ¿Es religioso? ¿Le falta amor? ¿Es tibio? ¿En qué cosa tiene que trabajar Cristo en usted para que usted pueda ser como la iglesia de Filadelfia y pueda estar perseverando en la sana doctrina, esperando a que Él venga? Mire, yo espero que le haya quedado claro esta parte de la iglesia, de por qué Cristo le habló a las iglesias antes, para que sepamos. Apocalipsis es cronológico, está todo por orden, del 1 al 3, sobre las iglesias, qué es lo que va a pasar antes, los errores, para que toda la iglesia se arrepientan, para que todos los cristianos que pertenecemos al cuerpo de Cristo nos arrepintamos y podamos entrar en la boda del Cordero. El Apocalipsis 4 en adelante, la iglesia ya fue quitada de la tierra. Después usted, cuando ya haya estudiado esto y quizás lo vea en YouTube y pueda entenderlo, va a tomar su Biblia y lo va a leer y lo va a entender ahora de otra forma. Cuando usted lea la palabra en Apocalipsis, usted va ahora, todo le va a hacer sentido, porque Apocalipsis es un libro sumamente complejo, que hay que discernirlo, hay que desglosarlo, por eso que estos estudios son tan importantes para que usted pueda aprender. Mire, en Apocalipsis 4, el capítulo 4, del 1 al 2, dice así: después de esto miré, ¿quién dice eso? El apóstol Juan, el discípulo de Jesucristo, el discípulo amado, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esta puerta se va a cerrar cuando la iglesia haya sido arrebatada. Esa puerta todavía estaba abierta porque Juan estaba en la tierra, todavía no subía. Todo eso es simbólico. La primera voz que oí, dice Juan, como de trompeta, símbolo de la trompeta del rapto, porque eso también está en otros versículos. Dice, hablando conmigo, dijo, sube acá. Ese es el símbolo del rapto que está ocurriendo en Apocalipsis 4, cuando Juan sube a la presencia de Dios. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Eso le dice Dios. Las cosas que pasarán después de que la iglesia no esté presente, ya que los mensajes anteriores que leímos en Apocalipsis del 1 al 3 eran todos para la iglesia a nivel mundial. Por eso que dice, te mostraré las cosas que sucederán después de que la iglesia sea arrebatada. Eso es lo que le dice Dios a Juan. ¿Me entiende? Eso es lo que se interpreta de este pasaje, que son escatología, que habla profecías del fin. Eso significa. Después dice el otro versículo, el 2. Y al instante yo estaba en el espíritu, símbolo del rapto. Estaba como en el espíritu y subió a la presencia de Dios. Fue raptado. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Subió a la presencia de Dios y vio a Dios sentado en el trono. Entonces, del capítulo 1 al 3, Jesús le habla a todas las iglesias. Del capítulo 4 en adelante, en el 4 precisamente, en el versículo 1 y 2, sucede el rapto. Y ahí después empieza la tribulación y gran tribulación. Por eso que es importante que se entienda lo que quiso decir Juan cuando escribió esto y la simbología que está escondida por medio del Espíritu Santo, porque Él revela los misterios. Y estos son misterios que son revelados. ¿Qué vio el apóstol Juan? En Apocalipsis capítulo 4, versículo 3 y 4 dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. ¿Qué nos dice esto?
Dios es descrito con piedras preciosas, jaspe, transparente, la pureza y la gloria de Dios, la cornalina, el rojo intenso, de ese color esa piedra, rojo intenso, la justicia, el juicio de Dios, el arco iris que es verde esmeralda, este es el símbolo de la misericordia del pacto de Dios que hizo con Noé, el arco iris, rodeando su trono incluso en el juicio, el pacto que tiene con la humanidad de misericordia. 24 tronos y 24 ancianos. ¿Qué es lo que representa esto, mi amado hermano? Representa la iglesia glorificada. ¿Por qué? Miren, 24 tronos. 12 de los tronos son las 12 tribus de Israel y 12 de los otros que quedan son los 12 apóstoles de Jesucristo. Y si usted lo junta, las 12 tribus de Israel que son judíos y los 12 apóstoles que también eran judíos, pero no todos, los otros eran gentiles. Esto representa a la iglesia gentil y ahí completa estos 24 tronos con la iglesia completa, glorificada, ya premiada con coronas, porque eso es lo que dice acá en el pasaje que leímos. Coronas con vestiduras blancas, indicando que ya pasaron por el tribunal de Cristo, o sea que están reinando junto a Él porque ya fueron coronados, ya fueron premiados, tienen su vestidura blanca y tienen una corona, o sea que ya fueron coronados. Esto es el anticipado de la recompensa a los vencedores que está mencionado en los capítulos 2 y 3 cuando le habla a la iglesia antes de ser arrebatada. Entonces, cuando Juan ve esto, vemos que en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis le habla a toda la iglesia, pero Jesucristo menciona, yo te daré la corona de la vida a las iglesias que se tienen que arrepentir, y lo menciona a varias iglesias, que persevere, yo te haré reinar en mi trono y te haré columna del templo de Dios. Entonces Jesucristo le dice a la iglesia, arrepiéntete para que tú vengas, reines conmigo, yo te corone y te vista de vestiduras blancas. En este pasaje, que es el 4, la iglesia es raptada. Por ende, Juan lo que ve es la iglesia gloriosa. Ve a los representantes que están ahí con Cristo, sentados en su trono, que son los discípulos y son las 12 tribus de Israel, los representantes. Eso es lo que ve él. Por eso que los ve con corona, porque la iglesia ya fue arrebatada, pasaron por el tribunal de Cristo y fueron premiados con las coronas. Mire, más o menos así, una foto que se da como los 24 ancianos que estaban ahí, la gente, el trono de Dios. Obviamente sabemos que no es ni parecido a la gloria que se va a ver en ese momento. Y esos son los 4 seres que se mencionan más adelante. La adoración celestial, del 9 al 11, dice, a ver, lo voy a leer porque no lo tengo acá. La adoración celestial del 9 al 11 dice así: y siempre que aquellos seres vivientes, que tengo la Biblia justo en la mano, siempre la tengo al lado, esos son los seres vivientes, los que se ven aquí. Miren, el que tiene una cara de león, una cara de búfalo, la cara de águila y una cara de hombre. Esos son los seres vivientes que está mencionando Apocalipsis 9 al 11. Dice así: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero miren, el versículo 8, que lo que dice acá, el versículo 8 dice esto de los seres vivientes. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Ahí está la foto, más o menos similar. Dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ¿qué nos dice esto? La adoración continua. Los seres vivientes y los ancianos exaltan la soberanía de Dios. Echar las coronas, que decía, símbolo de que toda victoria y recompensa pertenecen a Jesucristo, no a nosotros, porque Él la da por misericordia. Enfoque en la creación. Dios es adorado como creador y el sustentador de todo lo que existe en el universo.
Miren, ahora le hago el resumen global, que son los versículos del 5 al 11. Juan está contemplando el trono de Dios y está rodeado de la gloria de Dios, del juicio y la santidad. El cielo entero está adorando y está reconociendo que toda la autoridad, que todo el poder y toda la creación depende de él. Prepara el escenario para los juicios de los sellos, porque es lo que iba a venir después, mostrando que todo juicio fluye desde el trono de Dios, desde el trono divino. Los cuatro seres que se ven proclaman la gloria de Cristo desde distintas perspectivas, y esto lo tenemos también en un pasaje que es Ezequiel 1 y 10. También presentan criaturas similares, lo que conecta la visión profética del Antiguo Testamento con Apocalipsis. ¿Por qué? Porque simbólicamente estos seres vivientes, estas criaturas, están representando la plenitud del testimonio de Cristo en los evangelios y en el cielo. Los cuatro seres vivientes, dice la Biblia, uno tenía cara de león, la autoridad y la majestad de Cristo, eso representa. Otro tenía cara de becerro, de buey, el servicio y el sacrificio de Cristo. El otro tenía cara de hombre, la inteligencia y la compasión, la forma humana de Cristo que tuvo en la tierra. El otro era la cara de águila, rapidez, la visión y el poder celestial. Llenos de ojos, dice, vigilancia perfecta, el discernimiento espiritual, y dicen triple, santo, 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 santo eres tú. Enfatiza la santidad suprema de Dios, tres veces santo. Es el mismo clamor que está en Isaías 6:3. Aquí yo les tengo una tabla para que se entienda mejor sobre los seres vivientes, los cuatro seres vivientes. Primero tenía cara de león, el simbolismo, la majestad, la realeza, la autoridad. El evangelio asociado es el evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque presenta a Jesucristo como el rey y el Mesías prometido. El becerro y el buey, el otro ser viviente. Ese es el servicio y el sacrificio, y esto está en el evangelio de Marcos, porque representa a Jesús como el siervo sufriente, obediente hasta la muerte. El otro ser viviente tenía cara de hombre. Este es el simbolismo de la humanidad de Cristo, de la compasión, el Evangelio de Lucas, que muestra a Jesús como hombre perfecto, cercano a la misericordia. Y tenemos el simbolismo del águila, del ser viviente, que es la elevación, la visión celestial, la divinidad. Este está en el Evangelio de Juan y es un rasgo de Cristo que resalta a Jesús como hijo de Dios de naturaleza celestial y eterna. Y para que ustedes vean, esto está hasta por orden, porque Juan cuando ve esto, ve los seres vivientes que representan a Jesucristo completamente, y también los evangelios como él fue, está por orden, porque cuando él dice que vio a un cara de león, becerro, hombre y águila, los evangelios lo representan de la misma forma y están en el mismo orden de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, para que podamos entender el simbolismo de los cuatro seres vivientes que representan la plenitud del testimonio de Cristo, la plenitud de Cristo. Esto está escrito en los evangelios y da testimonio en el cielo, por eso que se ven esos seres vivientes que representan la plenitud del testimonio de Cristo en los cuatro evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que puedan entender que ese ser viviente no es algo al azar, no es algo extraño que haya creado Dios, todo tiene un significado en la palabra de Dios y en los misterios de Dios. Miren, ya que vimos Apocalipsis 4, que era la adoración celestial, ahora vamos a ver Apocalipsis 5, que dice el rollo y el cordero. Eso tiene mi Biblia, Reina Valera 1960, el rollo y el cordero, Apocalipsis 5. Espérenme un cachito. Ya, sigamos. Dice así, versículo del Apocalipsis 5, del 1 al 4. Vamos a leer. El rollo en la mano de Dios, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, perdón, es el rollo en la mano de Dios, era como el subtítulo. Dice así, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía abrir el libro ni aún mirarlo, y yo lloraba mucho. ¿Qué quiso decir Juan? ¿O qué quiere decir este versículo, estos versículos? El rollo. El rollo representa el plan perfecto de Dios para la redención y el juicio de la humanidad. El título de propiedad de la creación actualmente, bajo la influencia del pecado, pero está escrito por dentro y por fuera. Y esto indica que el plan es completo y es perfecto, que está sellado con 7 sellos. Simboliza perfección, el 7 de Dios, simboliza la perfección de Dios, la seguridad, la autoridad legal en el mundo antiguo. Nadie es digno de abrir esto. Ni los ángeles, ni los hombres, ni las criaturas pueden ejecutar los juicios de Dios. Eso significa, nadie puede ejecutar los juicios de Dios más que él mismo. El llanto de Juan, ¿por qué? Porque dice, yo lloraba mucho. Esto expresa la angustia ante la aparente imposibilidad de que no hay redención, de la redención y la justicia. Por eso que Juan estaba angustiado y lloraba mucho. Después dice el versículo 5 y 7. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Uno de los ancianos que era de los 24 ancianos que estaba sentado junto al trono de Dios. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, o sea, él estaba al medio, en medio de todo. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Recordemos que Jesucristo está a la diestra del Padre. Tomó el libro de la mano derecha, que el del que estaba sentado en el trono. Es el único que pudo tomar el libro, es Jesucristo. Por eso que dice, vi un cordero como inmolado. Jesucristo es el cordero inmolado. Y para que podamos entender, inmolado no quiere decir que está quemado, porque generalmente en esta época la inmolación significa como que te quemas, pero en realidad en el contexto hebreo, inmolado significa sacrificio, algo que se da en sacrificio. Entonces, tenemos el león de Judá, Cristo en su autoridad real y victoriosa, el león de la tribu de Judá. El cordero inmolado, Cristo en su sacrificio redentor, porque él se ofreció por la humanidad. Los 7 cuernos, los 7 ojos, la plenitud del poder y el conocimiento, los 7 ojos, son los 7 espíritus de Dios. Esa es la plenitud del Espíritu Santo. Y toma el libro. Solo Cristo es digno de abrirlo porque Él fue quien murió y venció al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario. Es el único que puede tomar el libro y la Biblia lo especifica bien en Apocalipsis, pero es para que podamos entender el simbolismo. Apocalipsis 5, 8 al 10. Cuando hubo tomado el libro, cuando Jesús tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Entonces, acá tenemos la adoración al Cordero. Todos en el cielo se postraron ante Jesús y se postrarán ante Jesús, porque esto es un acontecimiento futuro que todavía no sucede, reconociéndolo como el único digno de abrir el libro. La redención por su sangre. Cristo murió por todos nosotros y con su sangre nos lavó de todos los pueblos y naciones. Todos los pueblos y naciones tienen acceso ahora a estar en la presencia de Dios gracias a la redención de Jesucristo. Los reyes y sacerdotes, los creyentes fueron hechos reyes y sacerdotes para Dios con la promesa de reinar con Él, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, inmolado.
Cristo es entregado voluntariamente como una ofrenda de muerte para salvarnos a nosotros. En la Biblia, inmolar se refiere principalmente a dar muerte a una víctima para ofrecerla a Dios. Es un sacrificio para Dios. Eso significa inmolar en el Antiguo Testamento, según las normas, leyes judías y el idioma hebraico. Inmolar significa dar muerte a una víctima para ofrendarla, pero a Dios, ¿ya? Para que no pensemos que es como quemarla, porque en la Biblia, si bien las víctimas que se ofrecían a Dios, los animales, sí se quemaban, pero también se mataban antes y a veces solamente se rociaba la sangre sin necesidad de quemarlo. Entonces, inmolar significa dar muerte a una víctima para ofrecerla a Dios. Es un sacrificio y ese es el sacrificio que hizo Jesucristo por toda la humanidad, para ser reyes y sacerdotes y reinar sobre la tierra. Esto es la adoración que le están haciendo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que representan la iglesia glorificada ya después del rapto. El rollo y el cordero dice en Apocalipsis 5, 11, 14. Sigamos leyendo. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue sacrificado, inmolado, ofrecido, eso significa, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro, adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, esta es la adoración universal. ¿Por qué? Porque dice que hay millones de ángeles que están rodeando el trono y al cordero, que están reconociendo que Jesucristo es digno de toda la alabanza del universo y de todo lo que está creado en este planeta Tierra y del mismo planeta Tierra, de toda la creación. En el cielo, en la tierra, el mar, en todo. Exalta a Dios Padre y exalta a Jesucristo junto. Postración y la honra eterna. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran proclamando que Dios reina para siempre. Eso significa este pasaje del 11 al 14. Miren, ya, terminamos del rollo y el cordero. Ese es el capítulo 5. Pero ahora viene el capítulo 6, que son los sellos del Apocalipsis. Entonces vimos primero, recordamos lo que Jesús le dijo a la iglesia para que se arrepintiera. Después vino el rapto en el capítulo 4, versículo 1, versículo 2. Después de eso vino la adoración celestial, donde están todos en el cielo. Eso es lo que va a pasar a futuro. Después de eso vieron que Jesucristo podía abrir el rollo y él podía ejecutar juicio y podía abrir los sellos. Y ahí es donde viene Apocalipsis 6, ya vamos en el Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, los sellos. Se describen los 7 sellos del libro que solo el Cordero inmolado, Jesús, puede abrir. Yo se los puse como una tabla porque este pasaje es súper largo de los sellos. Es largo y es súper como enredado. Es como enredado si no se interpreta bien, entonces se lo hice súper sencillo para que se pueda entender. Miren, el primer sello que dice la Biblia. Esto está en Apocalipsis 6, 1 y 2. Esta es la descripción del jinete en caballo blanco con arco y corona. ¿Qué simboliza esto? En la escatología que significa profecía del fin. Este es el inicio del gobierno del anticristo, porque ahí en la tierra está pasando la tribulación y va la tribulación y gran tribulación, que no es lo mismo. Es una tribulación de 7 años, pero empieza como tribulación y va a culminar en una gran tribulación con la ira de Dios completamente sobre los moradores de la tierra. Entonces, el primer sello que abre Jesucristo, y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6.1, que hay el jinete blanco con arco y corona. Este es el inicio del gobierno del anticristo y el engaño mundial bajo la apariencia de paz. Esto es lo que significa. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira.
Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y esto significa el inicio del gobierno del anticristo. Salió venciendo y para vencer. Ese es un engaño mundial. Ese es el jinete blanco con arco y corona. El segundo sello, Apocalipsis 6, 3, 4. Jinete en caballo rojo con gran espada. Dice, y salió otro caballo Bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar la tierra, de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El jinete en caballo rojo con gran espada. Este representa, no es que sea un jinete físico, esto es simbólico, va a representar la guerra, la violencia, el derramamiento de sangre global. Imagínense que toda la vida, desde que existe la humanidad, hay guerra, ya hay violencia, ya hay muchas guerras que han pasado a lo largo de la humanidad con millones de personas muertas. Ahora, en estos momentos, hay guerras que están en Israel, en Gaza, en Palestina, hay guerra contra Rusia y Ucrania, hay guerra en Tailandia, hay guerra en muchas partes del mundo en estos momentos. Imagínense en el tiempo de tribulación y gran tribulación. Esto va a ser mucho peor, porque esto es un sello que se abre por Jesucristo de algo que tiene que pasar. Entonces esto representa la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre global, porque el mundo va a enfrentar la gran tribulación de Dios, que está escrita. El tercer sello dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este es el jinete en caballo negro con la balanza. Esto representa la escasez mundial, la inflación, la crisis económica mundial. Por eso que tenía una balanza en la mano. Dice, yo oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea que la escasez va a ser tanto la inflación va a ser tan grande que la gente ni siquiera va a poder tener para comprar 1 kilo de pan ni nada, no va a poder comprar nada porque va a haber una inflación enorme en ese tiempo. Eso significa el caballo negro con la balanza. La inflación, la escasez y la crisis económica que va a ser algo mundial. El sello 4 dice, jinete en caballo amarillo verde con el Hades. Esta es la muerte masiva. ¿Por qué? Por hambre. ¿Por qué? Porque en el jinete del sello 3 había una escasez y una inflación y una crisis económica tan grande que en el caballo 4, en el jinete 4, va a haber una muerte masiva por hambruna. Si ya hay hambruna en el mundo, imagínense qué va a pasar cuando sea la tribulación y la gran tribulación. Van a morir por hambre, por peste, por guerra, va a morir 1/4 de la humanidad, 1/4 de la población humana. He aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Se dan cuenta? Esto es una muerte por hambre masiva, por peste, por guerra. 1/4 de la humanidad muere, dice, por las fieras de la tierra. O sea que va a haber un caos tan grande porque ya hubo guerra, hubo violencia, que son los sellos que están atrás, el 1, el 2 y el 3. Hubo violencia que al final hasta la gente va a morir por los animales salvajes, por todas las cosas que van a estar aconteciendo en esos años. El sello número 5 dice que son las almas de los mártires clamando por justicia. Esta es la persecución de los cristianos. Los mártires que esperan la justicia divina son los mártires que salgan de la gran tribulación, porque todavía hay esperanza de la gran tribulación, si la gente cree en Jesucristo. El sexto sello dice que es el gran terremoto, el sol negro, la luna roja, los cielos sacudiéndose. Estos son los juicios cósmicos y las señales del fin de la humanidad. La humanidad reconoce la ira de Dios. Esto es como el orden cronológico de los 7 años. Miren, son 7 sellos y son 7 años de tribulación y gran tribulación justo. No es que cada sello vaya a durar un año, pero estos 7 sellos van a pasar exactamente en los 7 años, de inicio a fin. El primer sello se inicia el gobierno del anticristo, después viene la guerra, la violencia, hay una escasez, hay una inflación económica, hay muerte masiva por hambre, el cuarto de la población se muere, los cristianos que se quedaron en el rapto se van igual con Cristo porque pasan a ser mártires, creyeron en Jesucristo, y otros más que muchos se convierten dentro de esta gran tribulación, y hay una persecución tremenda cristiana y pasan a ser mártires y están esperando
en Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y después se da inicio a los juicios de las trompetas. Quiere decir esto, que en este momento, en una parte de este juicio de la tribulación, se intensifica la tribulación. Cuando da paso a las trompetas ya estamos pasando a la gran tribulación. O sea que estamos en los 7 sellos que van a durar esta cantidad de años, pero hay un periodo de tribulación del inicio de esto y después se va a intensificar y ahí va a pasar a las trompetas, que son 7 trompetas y esta es la gran tribulación. Pero todo este periodo de los sellos y las trompetas pasa en este mismo periodo de 7 años, están entrelazados, solo que los sellos es el inicio de los juicios. La explicación breve para que se entienda mejor. Los 4 primeros sellos son conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, y estos muestran el comienzo de la gran tribulación. El 5º sello revela la persecución de los cristianos en la tierra durante este periodo. Y el 6º sello anuncia las catástrofes cósmicas que van a predecer al día del Señor, porque Cristo ya viene a reinar el milenio. Recordemos que la tribulación solo dura 7 años. Y el 7º sello abre paso a las trompetas. Y esto muestra que los juicios son progresivos y se van a ir intensificando y se entrelazan también. Ya, terminamos con los sellos. Y viene la parte de la palabra de Dios que es el capítulo 7 de Apocalipsis, porque el sello era de los sellos, y habla de los 144.000 sellados. Y a lo mejor aquí tenían dudas y hoy día se las vamos a aclarar. Miren, dice, entre la apertura del 6º sello y el 7º sello, aparece una interrupción narrativa en Apocalipsis 7, donde se nos muestra el sellado de los 144.000 y la gran multitud vestida de blanco. Aquí, cuando están hablando de los sellos, después de esto aparece un subtítulo que dice los 144.000 sellados y aparece otro que dice la multitud vestida de ropas blancas. Entonces vamos a hablar de este tema. ¿Quiénes son estas personas? La ubicación de los 144.000 sellados en la apertura de los sellos. Miren, en Apocalipsis, el 6º sello de Apocalipsis dice que se desatan cataclismos cósmicos, terremotos, sol ennegrecido, luna como sangre. La humanidad reconoce que la ira del Cordero ha llegado, la humanidad completa. En Apocalipsis 7 hay un interludio, es algo intermedio. Antes de abrirse el 7º sello, Dios detiene temporalmente los juicios. ¿Para qué? Para sellar a sus 144.000 escogidos, pero de Israel, del pueblo judío. Entonces acá los juicios se detienen en un interludio. ¿Para qué? Para sellar a los siervos, a los 144.000 escogidos. Dice la palabra, 12.000 de cada tribu de Israel, excepto la tribu de Dan, porque eso no sale en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la tribu de Dan fue reemplazada por la tribu de Manasés. Entonces aquí tenemos las 12 tribus de Israel. Este sello es una protección espiritual frente a los juicios venideros que van a seguir, porque aún faltan las trompetas y faltan las copas. Entonces, este sello que le hacen a estos 144.000 sellados es para tener una protección espiritual. Entonces se ve la gran multitud vestida de blanco. Esto es lo que representa a los que son redimidos, a los que salen de la gran tribulación, a los que van a salir de la gran tribulación. El 7º sello dice que hubo silencio en el cielo por media hora. ¿Por qué? Porque comienza la secuencia de las 7 trompetas, o sea que se intensifican los juicios en la tierra. Los 144.000 sellados, este es el significado. Los 144.000 muestran que Dios siempre persevera un remanente fiel de Israel en medio de la tribulación. El interludio, esto nos enseña que aún el juicio de Dios, aún en su juicio, Él tiene misericordia y protege a su pueblo antes de que continúen con los castigos. Los juicios avanzan progresivamente. Primero los sellos, después las trompetas, después las copas. Aún así, estos 3 eventos van entrelazados en un periodo de 7 años. Los 144.000 no son un grupo simbólico, van a ser personas reales. Cualquiera no es un grupo simbólico, ni van a ser los únicos salvos, porque la verdad que les digo que hay doctrinas con pastores que enseñan que solamente se van a salvar 144.000 personas en la gran tribulación y no es verdad, porque la palabra de Dios dice que los
y los del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, esos son 144.000. Pero que hay una gran multitud de la cual nadie puede contar que salen de la gran tribulación, que son gentiles. Entonces no tiene nada que ver. Mire, si no, estos son un grupo de judíos creyentes que están protegidos. ¿Por qué? Para llevar el mensaje de salvación al mundo durante los 7 años de tribulación, generando el avivamiento en medio del juicio. Yo no sé si todos conocían esto, pero esto va a ser así. Miren, en la antigüedad, 12 discípulos de Jesucristo llevaron el evangelio al mundo entero. Y todo el mundo conoce quizá a Jesús o una iglesia católica, lo que tenga relación con la palabra de Dios, se conoce hoy en día, usted ve iglesias por todos lados, gracias a que 12 discípulos iniciaron esta evangelización. En la gran tribulación, los 144.000 sellados son 12 veces 12, ¿me entienden? No sé si me están entendiendo, son 12 veces 12, esos son 144.000. 144.000 judíos van a llevar el evangelio a millones de personas en la gran tribulación, que van a ser salvas. De ahí viene después la multitud vestida de ropas blancas que han salido de la gran tribulación, por eso que ellos están antes, porque estas personas que son selladas, que son de las 12 tribus de Israel, no es necesariamente van a estar en Israel. Esta gente sí son judíos, pero están esparcidos a lo largo del mundo y van a ser sellados a lo largo del mundo, de las 12 tribus de Israel, en todas partes del mundo. Cuando ellos crean en el Mesías, van a ser evangelistas, van a empezar, obviamente, si están en la gran tribulación, van a empezar a hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los judíos se conocen la escritura de memoria. Cuando sea abierto sus ojos, ellos van a poder evangelizar con la palabra de Dios, porque ellos se saben la Torá de memoria, se saben todos los libros de la Biblia porque son muy religiosos. Por ende, en esta época, cuando venga la gran tribulación, estas personas que son judías, que van a creer en el Mesías, van a creer en Jesucristo, ellos van a predicar el evangelio a las gentes para que esta gente crea en Cristo y se pueda salvar. Aunque la iglesia no esté, aún la gente como mártir tiene posibilidad de salir de la gran tribulación, aunque va a ser algo terrible, porque van a ser perseguidos hasta la muerte. Entonces, estos son evangelistas durante la tribulación, serán judíos creyentes, 12.000 de cada tribu de Israel, elegidos por Dios como testigos especiales. Predicarán el evangelio del reino a todas las naciones en medio de los juicios. Y hay un respaldo bíblico de Mateo 24, que habla de las profecías del fin del mundo. Recordemos que en Mateo 24, que ya lo estudiamos, se le habló a los discípulos, a unos discípulos aparte. Jesús no le habló al pueblo, le habló a los discípulos de los acontecimientos que iban a pasar en el mundo y al pueblo de Israel. Entonces, cuando él dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, él se lo está diciendo literal, se va a predicar. Estos 144.000 tienen una protección sobrenatural, por eso dice, están sellados en la frente, lo que simboliza la protección de Dios para cumplir su misión de evangelista, sin ser detenidos por los juicios ni por el anticristo, porque el anticristo es el que va a perseguir a todos. Entonces, esto recuerda el sello protector que está en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, donde Dios marca lo suyo antes de un juicio. Instrumentos de avivamiento mundial. El ministerio provocará, o sea, ellos que van a predicar, provocará que una gran multitud de todas las naciones llegue a la fe en Cristo, porque esto está en Apocalipsis 7, 9, 14. Se les ve como el remanente fiel de Israel que finalmente conoce al Mesías. La multitud blanca. Los 144.000 judíos sellados predican el evangelio del reino en todo el mundo durante la tribulación. Este impacto, o sea, son evangelistas que están protegidos por Dios para confiar en Cristo. La predicación provoca que millones de personas de todas las naciones se conviertan, porque son 12 veces 12, de 144.000 personas predicando. El resultado, la gran multitud vestida de blanco de el siguiente pasaje que dice la Biblia, que es de Apocalipsis 7:9. Porque primero tenemos los 144.000 y después inmediatamente dice la multitud vestida de ropa blanca. Esta gran parte es el fruto del testimonio de ellos.
Después dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7, 12. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso es lo que nos dice este pasaje. Entonces, esta multitud representa a los mártires y los convertidos de la gran tribulación. Son personas de todas las naciones, no solo los judíos. Muchos habrán entregado su vida a Cristo por él antes del sistema del anticristo. Las ropas blancas simbolizan la pureza, la redención, porque han sido lavadas con la sangre del Cordero. Indican que ya están justificadas y son aceptados delante de Dios. Las palmas en las manos simbolizan la victoria, la adoración, como en la fiesta de los tabernáculos, que está en Levítico, y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén cuando le gritaban Hosana. Su posición delante del trono muestra que están en el cielo adorando continuamente. Dios mismo jugará toda lágrima de sus ojos. La gran multitud vestida de blanco, entonces son los creyentes de todas las naciones que convertidos y fieles entran, o sea, salen de la gran tribulación, mueren como mártires o superan la prueba y ahora están en el cielo, victoriosos y adorando al Cordero. Pero son mártires, porque todos los que se queden en el rapto, o sea, no se vayan en el rapto y se queden, o gente que se convierta en la gran tribulación van a ser mártires, porque ya la iglesia va a ser perseguida extremadamente, porque la iglesia de Cristo ya no va a estar, solamente va a estar la gente que se quedó, que pueda predicar y va a ser perseguida hasta la muerte, o vayan a escuchar el evangelio por estos judíos que van a predicar, y también por otras personas más, porque la palabra nos declara que también van a haber 2 testigos que van a predicar y también un ángel del cielo que va a estar predicando el evangelio. O sea, 3 posibilidades de salvarse, para que usted vea que el plan de Dios, mírelo así, siempre ha sido salvar a toda la humanidad, desde siempre. Desde siempre ha sido, primero con los sacrificios de animales para expiar los pecados. Después mandó a Jesucristo para que muriera por toda la humanidad y estamos en el periodo de gracia para que uno pueda entrar y irse en el rapto. Después la gente que no se va en el rapto aún tiene oportunidad de salvarse en la gran tribulación porque van a haber 144.000 judíos predicando evangelistas, van a haber 2 testigos predicando y va a haber un ángel del cielo que esté predicando. Entonces, ¿cómo la gente no se va a salvar? Aún así va a haber gente que tenga el corazón endurecido y no se va a salvar. Pero el plan de Dios siempre ha sido salvar a toda la humanidad porque somos hechos imagen y a semejanza de Dios. Recordemos que el infierno es un lugar que fue creado para el diablo y sus demonios, no para nosotros. Por eso que el plan de Dios siempre ha sido salvar a la humanidad. Y la pregunta, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Porque la iglesia ya no está, fue raptada. Si la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Quién convence de pecado y salva a la gran multitud? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo en el arrebatamiento, para que lo entendamos. Segunda de Tesalonicense habla del que detiene, dice, el que impide que el anticristo se manifieste plenamente hasta que sea quitado del medio. Y eso se refiere al Espíritu Santo, a la iglesia. El Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Él es el que frena la manifestación total del mal. Cuando el Espíritu Santo, o sea, cuando la iglesia es arrebatada, viene el jarpazo y nosotros nos vamos con Cristo, el Espíritu Santo ya no va a operar como opera ahora, en la forma de morada colectiva en los creyentes, porque el Espíritu Santo está en cada creyente que ha creído en Jesucristo y que ha nacido de nuevo. Pero en esta época especialmente el Espíritu Santo no va a obrar de esa misma forma, pero no quiere decir que no esté, porque sí va a estar, solo que no de la forma que está ahora. La función durante la gran tribulación, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo no va a desaparecer, sigue siendo Dios y Dios es omnipresente, quiere decir que está en todas partes. Solamente va a cambiar su modo de obrar. Ya no va a habitar en la iglesia como cuerpo de Cristo porque esta va a estar en el cielo, obviamente, pero va a actuar como en el Antiguo Testamento, viniendo sobre las personas para misión específica. En este caso, los 144.000 sellados reciben protección y poder y el poder especial que es del Espíritu Santo. Los 2 testigos,
que actúan con poder sobrenatural, que eso todavía no lo estudiamos porque está más adelante. Los 2 testigos que menciona la palabra de Dios incluso da indicios de quiénes son, de quiénes van a representar en la tierra y qué es lo que van a hacer y van a predicar por 3 años y medio. Entonces los 2 testigos, ellos también van a tener el Espíritu Santo y van a poder convencer a las demás personas de pecado y que se arrepientan, igual que los 144.000 sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado a quienes escuchan el Evangelio. Entonces, en este periodo, el Espíritu Santo va a actuar en estas personas que van a hacer la obra de evangelista para que se conviertan. Pero ya no va a estar en todos los creyentes que creen en Cristo, porque la iglesia se va en el rapto. Ya no va a estar la iglesia de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo y la salvación en la tribulación. Nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. Por ende, el Espíritu Santo tiene que estar de alguna forma en la tierra, y como Dios es omnipresente, solo cambia su modo de actuar, porque el Espíritu Santo opera de muchas formas, y eso también lo dice la palabra de Dios. Por eso, aunque la iglesia ya no esté, el Espíritu Santo va a seguir obrando para regenerar a los que crean durante la tribulación. Ejemplo, convicción de pecado a quienes oigan la predicación de los 144.000 y de los 2 testigos. Ellos van a estar predicando, la gente va a oír, va a creer, se va a convertir. Inspiración para la perseverancia de los mártires. O sea, si no me convence el Espíritu Santo, ¿cómo yo voy a perseverar? ¿Cómo yo voy a creer en Jesús, aunque esté en el medio de la gran tribulación? No puedo, tiene que ser el Espíritu de Dios que convenza de todo pecado, porque siempre ha sido de esa forma. Entonces, en resumen, claro, el Espíritu Santo no se va a ir del planeta, pero su obra cambia. Antes del arrebatamiento, mora en la iglesia como cuerpo de Cristo, en todos nosotros. Después del arrebatamiento, vuelve a operar, pero como en el Antiguo Testamento, o sea, empoderando y convenciendo, pero sin un cuerpo colectivo como es la iglesia de Jesucristo. Por medio de él, o sea, por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, es una persona, es Dios. Por medio de él, millones se van a convertir en la gran tribulación, o si no, no tendría ningún sentido. Entonces, para que tengamos claridad, que todos los eventos del Apocalipsis tienen un orden cronológico, y hasta hoy día pudimos ver desde lo que pasó de la iglesia, con el mensaje que Cristo le dio a la iglesia, hasta lo que iba pasando después del rapto, de la apertura de los sellos, de que está entrelazada con las trompetas, todavía no llegamos ya a los juicios de las trompetas, y qué pasa con los que están sellados, con los 144.000, y qué pasa con la gente que sale con vestidura blanca de la gran tribulación. Son cosas cronológicas que van yendo entrelazadas, pero todo esto pasa en un periodo de 7 años. ¿Por qué? Porque hay un pasaje de Mateo 24 que dice, si el tiempo no fuese acortado, ninguna carne sería salva, ninguna persona sería salva. Y Jesús nos está refiriendo al tiempo de hoy, nos está refiriendo que la gente dice, sí, es que los tiempos ahora están más cortos, no es eso. Él se refería a la gran tribulación. Él quiso decir, si este juicio de mi Padre no durara 7 años solamente, nadie podría ser salvo por la magnitud de la ira de Dios que va a caer sobre el planeta Tierra. Por ende, mi periodo de gracia va a durar 2000 años, o más de 2000 años, lo que estemos viviendo, porque no sabemos cuándo Él regrese. Este periodo va a durar 2000 años, pero la ira de Dios solo va a durar 7 años, porque es algo terrible que es para la humanidad. Por ende, Él dijo, si este periodo no fuese acortado, ninguna carne sería salva. Se refería a eso, a la tribulación y la gran tribulación. Bueno, mi amado hermano, este fue el estudio del día de hoy. Esta es la parte 3. Ya el próximo estudio vamos a continuar con la parte 4 y ya estaríamos pasando al pasaje 8, que es el séptimo sello, y dando inicio a las trompetas del Apocalipsis para continuar con lo que viene. Y ahí viene el ángel del librito, que es el que está predicando, y ahí vamos a aclarar otras cosas. Así que yo espero que este estudio le haya quedado claro, y si no, lo pueden volver a repasar cuando ya se haya subido a la plataforma. Voy a dejar de grabar ahora.